Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y en Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. La violación de derechos humanos en gran escala, como en el caso de Alemania de la década de los años 40 del siglo pasado, ha provocado que muchos hijos e hijas de aquellos que estuvieron al frente de esas atrocidades hayan reaccionado cortando vínculos familiares con sus padres, incluso cambiando de apellido o esterilizándose para evitar que continúe el legado por generaciones. En el caso de Argentina, se ha creado un nuevo actor colectivo que habla sobre esas atrocidades de los años 70 y 80 durante la dictadura cívico-militar y han decidido tener una participación activa denunciando el rol de sus padres. Esto ha agregado una complejidad al proceso de reconciliación nacional y también muchísima claridad todavía en una sociedad que está tratando de sanar esas heridas y lidiar con los temas tan pesados de 8,000 a 30,000 desaparecidos en unos 340 centros de detención y tortura. Hoy hablamos con personas que han dado un vuelco a su vida regular y han sido parte de este movimiento de repudio a sus padres, convirtiéndose en muchos casos en principales acusadores. Esta es la historia. Y con nosotros Analía Kalinek. Ella se contacta desde Buenos Aires, Argentina. Analía, bienvenida al programa. Hola, Pocho, un gusto. Encantada de estar participando del programa. Analía Kalinek es maestra, licenciada en Psicología y catedrática en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Cursa cuarto año de abogacía en la Facultad de Derecho. A partir de asumir la condición de criminal de lesa humanidad de su padre, condenado a cadena perpetua en 2010, comienza su militancia en derechos humanos. Es integrante y miembro cofundadora del colectivo Historias Desobedientes, conformado por quienes tienen un vínculo filiatorio con genocidas y defienden las políticas de memoria, verdad y justicia. Compiladora de Estudios Desobedientes, editorial Marea 2018, y de Nosotros, Historias Desobedientes, ediciones AMP 2020. En 2021 publica Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, libro autobiográfico en el que narra su historia. Analía, un gusto de tenerte en el programa. Comenzando, ¿cuál es el contexto que podríamos dar a nuestra audiencia global de lo que fue ese periodo de 1976 al 83 aproximadamente de la historia argentina? Desde tu punto de vista, ¿qué caracterizó ese periodo y cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo? Bueno, primero poner en contexto que yo nací en el 79, o sea, yo nací en el corazón del periodo que vos me estás pidiendo describir, ¿no es cierto? Entre el 76 y el 83 se dio lo que se conoce en Argentina la dictadura más sangrienta de la que se tenga memoria en nuestro país. El saldo son 30.000 hombres y mujeres que muchos a la fecha permanecen desaparecidos, no se sabe cuál fue el destino de esas personas, y además se dio dentro de lo que fue el plan sistemático de exterminio, el robo de bebés, o sea, mujeres que eran secuestradas por agentes del Estado, eran después mantenidas en cautiverio y después se les robaba a esos bebés que son hoy lo que las madres y las abuelas siguen buscando, ¿no? Esta es una de las consecuencias también de estos crímenes, ¿no? No solamente los detenidos desaparecidos, sino también los nacidos en cautiverio, los bebés nacidos en cautiverio, que aún hoy las abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando, que son hombres y mujeres que tienen entre 40 y pico y 50 años y que muchos han crecido con una identidad falsa, ¿no? Esto
En Argentina después, posteriormente a lo que fue esta dictadura, bueno, más de 600 centros clandestinos a lo largo y a lo ancho del país, abusos de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, después trajo como consecuencia, primero como algo positivo, la lucha de las madres y las abuelas, ¿no? Esas mujeres cuyos hijos no volvieron a sus casas, con un pañuelo blanco en la cabeza, salieron a la Plaza de Mayo a preguntar dónde están, ¿no? Este reclamo con los años, en años de impunidad, se fue haciendo extensivo hasta que en los años de los 90 los hijos de muchas de esas personas que estaban desaparecidas, que crecieron sin sus mamás o sus papás, fundan después una agrupación que se llama Hijos, donde ellos también salen a reclamar justicia por sus papás que nunca volvieron a las casas. En el marco de este movimiento de derechos humanos que se gesta en Argentina, también los sobrevivientes de los centros clandestinos y de tortura y los familiares de muchas de las víctimas salen a dar testimonio, salen a seguir reclamando memoria, verdad y justicia, y esto desemboca 20 años después, o sea, tras 20 años de impunidad, en una vuelta atrás en esa impunidad y en lo que se conocen como los juicios, ¿no? Los juicios de lesa humanidad, donde personas como mi padre, que fue una persona activa durante la dictadura militar, fueron finalmente juzgados y condenados por los crímenes que habían cometido siendo partes del Estado. Esto pasó, yo entiendo que producto de esa lucha incansable de los organismos de derechos humanos y su materialización después en políticas públicas durante lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner tras 20 años de impunidad previa. Realmente es una época conmovedora para no solamente Argentina, para Latinoamérica y para todos los que han seguido en el siglo pasado el ataque a los derechos humanos a nivel internacional. Pero en toda esa caminata, tú junto con otras compañeras de argentinas, fundas una organización que se llama Historias Desobedientes, una agrupación conformada esencialmente por hijas, hijos y familiares de personal de las Fuerzas Armadas. El detonante fue que en mayo del 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica la ley 24.390, conocida como la ley del 2 por 1. ¿Cómo sucedió eso? Y bueno, eso sucede después en el marco de un gobierno de derecha en Argentina, como fue el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que no ha disimulado su desprecio por las luchas en derechos humanos y incluso ha hecho público, digamos, este desprecio con frases y funcionarios también de alto rango que han dicho barbaridades, por no decir obscenidades en relación a esta lucha, y que llega a su punto cúlmine con el intento de 2 por 1 que vos estás diciendo, que lo que implicaba era que se computen como 2 cada año de prisión preventiva que habían estado, a los que habían estado expuestos personas que luego fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad. Esto implicaba, entre otras cosas, que muchos de los responsables por crímenes de lesa humanidad vean disminuidas sus penas e incluso algunos, como mi padre, hubiesen podido salir en libertad. Esto generó un descontento social sin precedentes, porque además el nivel de conciencia social en Argentina es muy alto, y bueno, de vuelta, con las madres y las abuelas a la cabeza, hubo una movilización que no tiene precedente a pedir a la Corte Suprema que no aplique este fallo conocido como 2 por 1. Tal es así que el mismo día de la movilización, sale la resolución de la Corte Suprema de Justicia diciendo que no iba a ser aplicado, ¿no? En ese marco, muchos familiares de genocidas, como es mi caso, que hasta ese momento no habíamos tenido interpelaciones, digamos, tan profundas acerca de nuestros familiares, y que nunca antes tampoco habíamos estado en una encrucijada, en un momento histórico con este nivel de conciencia, porque yo antes ignoraba la condición de genocida de mi padre. Fue a partir de los juicios que yo entiendo cuál es la implicancia de mi padre como parte del Estado y como represor, como torturador, formando parte de los grupos de tarea, pero yo cuando asumo esa condición de genocida de mi papá ya está preso. O sea, es en ese momento donde se ve una posibilidad de que sea burlada la justicia, donde yo me veo interpelada subjetivamente, como otras y otros también familias genocidas, a hacer algún pronunciamiento público y al salir a la calle. En ese salir a la calle, paradójicamente nos encontramos
nos decidimos organizarnos y fundar este colectivo, que se llama Historias Desobedientes, y como vos bien dijiste, lo conformamos quienes tenemos vínculos filiatorios con los genocidas, ¿no? Con los represores, con los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. El contexto general de esto, primera vez que vemos hijos de violadores de derechos humanos reaccionando de manera pública, se dan, hasta donde conocemos, en Alemania con los nazis, y muchos decidieron cambiar apellidos, otros incluso se llegaron a esterilizarse como protesta. Sin embargo, la diferencia notable con el movimiento en la Argentina, en Sudamérica, es que ustedes no se han limitado a una reflexión personal, sino que tiene un carácter colectivo, público y militante. Explícanos por qué es así. Exacto, diste como con el punto central, digamos, en cuanto a la diferencia. Yo creo que, primero, que no es casual que un movimiento de esta naturaleza nace en Argentina, ¿no? Con esto que describíamos recién, del movimiento en derechos humanos, del recorrido que como sociedad hemos hecho y del proceso de justicia que también hubo en Argentina. A lo largo y a lo ancho de nuestro país se han juzgado en tribunales orales y públicos, con jueces ordinarios, con las leyes vigentes al momento de los hechos, se han juzgado estos crímenes, ¿no? Entonces eso ha generado un nivel de conciencia importante. Y después el hecho de que estemos como actor social, como sujeto político, yo creo que es un correlato más y un emergente también de este proceso que como sociedad hicimos. Y un proceso que a mí me da mucho orgullo decirlo, ¿no? Nace en Argentina y ya también se está expandiendo a otros países, ¿no? Al año del surgimiento de Historias Desobedientes Argentina, se funda una Historias Desobedientes en Chile, se ha generado también una Historias Desobedientes en Brasil, en un contexto también muy desfavorable, como es el gobierno de Bolsonaro. En Uruguay y en Paraguay también se han formado Historias Desobedientes. Hace poquito se contactó la primera desobediente desde El Salvador, una sobrina nieta de un dictador muy emblemático en ese país, que está con sus 18 años haciendo preguntas acerca de su propia historia, interpelando también la historia de su país. Y hace poquito, menos de un mes, estuvimos con algunos otros compañeros de Historias Desobedientes en Berlín, dando también una charla, participando del encuentro Sumando Voces, organizado por la Casa Ana Fran Argentina, llevando también el testimonio de los descendientes de genocidas en Argentina y convocando también a descendientes de nazis a ser parte de este movimiento, porque entendemos que como actor social tenemos mucho que aportar primero a la memoria colectiva y después también en contraposición a los discursos de odio, ¿no? A los discursos de odio y negacionistas que siguen vigentes y que lamentablemente también van tomando cada vez más fuerza en distintos países a nivel internacional. Analía, como tú comentabas, naciste en el epicentro de todas esas violaciones de derechos humanos bajo la dictadura cívico-militar, y entiendo que tú no habías leído los detalles de las acciones de tu padre hasta el año 2008, cuando comenzó realmente el juicio oral. Tenías acceso al expediente legal, pero nunca lo habías leído. Pero una vez que te compenetraste de los testimonios, como dices en tu libro, fue un camino sin retorno. Cuéntanos qué pasó. Sí, es como vos decís, yo crecí en una ignorancia supina, ¿no? Si ahora me pongo a pensar, hasta me avergüenza mi falta de compromiso, mi falta de involucramiento, ¿no? Yo crecí sin saber que había nacido en una dictadura, crecí sin saber la búsqueda de las madres y las abuelas, y fue recién, como vos decías, en el año 2008, después de que mi papá ya hacía 3 años que estaba preso y que yo lo iba a visitar todas las semanas, pensando, bueno, que había un error, que había algo en lo que se habían equivocado, y bueno, fue a partir de encontrarme con los testimonios de los sobrevivientes, de las víctimas, de las personas que habían sido torturadas en centros clandestinos, que se produce, bueno, un quiebre de inflexión, no sin dificultad, no sin temores, no sin angustias, ¿no? Donde, bueno, de repente se empieza a desmoronar esta figura de padre, todas las creencias, ¿no? Es como una crisis identitaria, digo yo, ¿no? Todo lo que uno cree que es, no es, digo, ¿no? Yo tenía una imagen de mi papá, yo tenía una construcción acerca de ese hombre y que de repente se me ve totalmente trastocada y desdibujada. Es como un desmoronamiento que se hace
de esa imagen y con esa imagen de parte de mi propia identidad, ¿no? Y bueno, fue un poco ahí a partir de un proceso terapéutico, a partir también de círculos de contención de afectos por fuera de esos vínculos endogámicos dentro de mi familia, a partir de mi propia familia que yo había constituido, que me pude ir haciendo de algunas herramientas más que nada emocionales y después también intelectuales, ¿no? Porque yo me puse mucho a investigar este tema, acerca de la psicología de los torturadores, acerca de las implicancias institucionales, acerca de las dinámicas familiares también, ¿no? De los traumas transgeneracionales, como para tener algunas herramientas que puedan sostener un estado de mucha vulnerabilidad por el cual atravesé, pero que bueno, que también fue necesario, me parece. Tú no solamente tienes una licenciatura en psicología, eres académica y también estás en una carrera de derecho, así que en tu cuarto año, si no estoy equivocado, quiero preguntarte algo porque estás al frente de una batalla que es la de permitir que los hijos puedan testimoniar contra sus padres y presentar evidencia ante las cortes. Existe una restricción judicial en la Argentina estipulada por los artículos 178 y 243 del Código de Procedimiento Penal argentino, que no se puede denunciar a su cónyuge, ascendiente, padres, etcétera. Y la pregunta que tengo para ti es, muchas legislaciones del mundo reconocen la vitalidad de ciertos privilegios basados en relaciones confidenciales, como el privilegio del abogado con el cliente, el privilegio conyugal, así como el privilegio del psicoterapeuta con el paciente. ¿Por qué piensas que este privilegio no debería aplicar a las familias en Argentina? Mira, nosotros lo que decimos es que en tal caso debería ser facultativo, ¿no? Si frente a un hecho, un hijo siente la necesidad de denunciarlo, digamos, la ley no puede reproducir los mandatos de silencio que se imponen al interior de las familias frente a la gravedad de un crimen, ¿no? Nosotros lo que decimos es que la ley no nos puede prohibir hablar y contar lo que nosotros podemos eventualmente aportar a un juicio por la verdad, ¿no? La ley privilegia el principio de cohesión familiar, que es un principio muy instalado, no solamente desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista religioso, ¿no? Honrarás a tu madre y a tu padre, de tal palo tal astilla, digamos, hay un consenso social en las distintas culturas, en las distintas religiones, que privilegia la cohesión familiar, la lealtad familiar por sobre otros valores. Lo que pasa acá es un crimen tan aberrante, ¿no? Donde los hijos de los genocidas nos vemos en una encrucijada que no tiene solución, porque si nosotros nos posicionamos frente a un deber ético, social, nosotros tenemos el deber de repudiar lo que hicieron nuestros familiares. Y por otro lado, el mandato social nos dice que debemos ser fieles a esa familia, a ese padre, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que entendemos es que esto trae consecuencias emocionales al interior de las familias, tiene costos emocionales muy altos para el que él decide empezar a cuestionar, empezar a hacer preguntas, empezar a investigar lo que sucede al interior de la familia frente a estos crímenes que muchas veces no son trabajados, son silenciados, son ocultados. Entonces nosotros decimos, además que hay un deber también del Estado de investigar, juzgar y sancionar estos graves violaciones a los derechos humanos. Entonces nosotros somos parte de esa sociedad dañada, ¿no? Si hablamos de crímenes de lesa humanidad, nosotros somos parte de esa humanidad dañada y también tenemos el deber social de hacer nuestro aporte ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Y para despedirnos en los 30 segundos o algo así que tenemos, ¿qué es lo que debemos recordar nosotros como audiencia cuando pensamos en la situación en la Argentina? ¿Qué es lo más importante que deberíamos tener en cuenta? Bueno, que aún hoy seguimos buscando el destino de un montón de desaparecidos, hombres y mujeres que a la fecha permanecen desaparecidos, y después también los bebés nacidos en cautiverio que pueden estar en cualquier parte del mundo y que las abuelas y las abuelos siguen buscando, que hay un banco de datos genéticos, está el equipo argentino de antropología genética también haciendo sus aportes, sus investigaciones, y que bueno, que cualquier persona que haya nacido en ese periodo de tiempo no está exento
de haber sido apropiado ilegalmente y de tener alguna abuela o algún familiar que lo esté buscando en algún lugar del mundo. Muchísimas gracias, Analía. Ha sido un honor tenerte en el programa. No, gracias a vos, un honor para mí estar en este programa. Y ya estamos nuevamente de regreso para esta segunda parte del programa, esta vez con la grata compañía de Viviana Reibaldi. Ella está en contacto con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Viviana, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme al programa. Realmente para nosotros es muy importante poder hablar, que nos den la palabra, así que tiene un plus extra, de modo que muy agradecida, en mi nombre y en el del colectivo. Gracias. Viviana Reibaldi, licenciada en Psicopedagogía, integrante de Historias Desobedientes desde 2017, hija del oficial de inteligencia del Ejército SW Batallón 601, retirado como mayor en 1970 y reincorporado como persona civil de inteligencia en 1971 hasta 1986. Reibaldi es secretaria en la organización. Viviana, tu padre era un joven oficial de inteligencia. En ese periodo, entiendo, oficiales argentinos habían recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas, pero también por parte de los franceses que habían desarrollado técnicas de represión a fines de los años 50 y 60 durante la insurgencia de Algeria. Cuéntanos cómo formaron esas experiencias de tu padre en el entorno familiar y eventualmente lo que sucedió en tu país. Bueno, había una gran escisión, una gran división entre el desempeño, la figura de mi padre intrafamiliar y su desempeño como militar en inteligencia del ejército. Él estaba en la central de inteligencia en Viamonte y Callao, en el batallón 601. Por su legajo tengo conocimiento de que en el año 63 él viajó a Panamá y Estados Unidos para la Escuela de las Américas, en donde ya se estaban formando a todos los oficiales de Latinoamérica, de países latinoamericanos, en función de aniquilar a los grupos y a las personas que estaban tratando de defender sus derechos y de intentar construir una vida mejor en nuestras comunidades. La pregunta que tengo es, algunos han lidiado con este tema tal vez de una manera más íntima, más personal, han ignorado en muchos casos la situación de sus familias, pero en el caso de ustedes, en el tuyo particular, han decidido hacer de esta situación un activismo público, no una catarsis de tipo personal solamente. ¿Por qué ha sido así? Bueno, porque en realidad lo que nos afectó hacia el interior de la familia, el saber que nuestros padres, o en algunos casos madres, han tenido acciones criminales contra la humanidad, han sido criminales de lesa humanidad, nos ha hecho decidir, tomar la decisión ética de transformar en algo esta historia que nos tocó. Es cierto que hay otros hijos e hijas que niegan, y que tienen una posición diferente a la nuestra. La nuestra es una posición ética a favor del amor, a favor de la vida, de la humanidad, de los derechos, y no a favor del aniquilamiento de las personas por pensar diferente, que fue lo que ocurrió no solo en mi país, Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque hubo un plan muy detalladamente armado en donde había una correlación de fuerzas entre todos los países latinoamericanos en función del plan que se había pergeñado
el Plan Cóndor que se había pergeñado para toda la región. Habíamos hablado extra cámaras y te pregunté si tú habías perdonado a tu papá y tú me respondiste francamente que no lo perdonaste porque él nunca te había pedido perdón. Y esa fue tu posición, ¿verdad? No se puede perdonar a quien no se arrepiente de las acciones que ha cometido, de las acciones criminales que ha cometido, y no se puede perdonar a quien no pide perdón. Si alguien no se arrepiente y no pide perdón, ¿quién va a perdonar a quién? Digamos, no existe la figura del perdón en esa escena. Por otro lado, mi padre lo que me ha dejado como herencia es un dolor muy profundo, una vergüenza ajena muy intensa, pero sobre todo esto, ¿no? El dolor de que no haya hablado, de que haya sido fiel a un pacto de silencio que mantuvieron entre los perpetradores y no haya considerado que heredaba a su hija, porque él conocía perfectamente mi posición, que heredaba a su hija un dolor que no va a dejar de acompañarme nunca, ¿no? Y él era consciente de esto. Muchísimas gracias. En estos últimos 30 segundos que tenemos, ¿qué es lo que debemos recordar sobre historias desobedientes que es importante para que podamos enfocarnos en esta problemática de este colectivo que es muy activo y muy visible ahora en la Argentina? Pocho, creo que la humanidad entera tiene que recordar que ningún país, ninguna comunidad, ningún ser humano tiene derecho a humillar, a dominar, a oprimir a otro pueblo, a otra comunidad, a otro ser humano. Que esto no lo podemos hacer, que tenemos que cuestionarnos cómo vivimos, que tenemos que respetarnos, que la dignidad humana y la vida tiene que estar por sobre todas las cosas, sobre todos los intereses. Estamos en un mundo en el que priman los intereses económicos y en función de los intereses económicos es que sucedió lo que sucedió. Viviana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros de una manera tan clara, tan diáfana, por haber compartido tu corazón y tu mirada sobre este tema tan duro que ha sido la violación de derechos humanos en la Argentina. Un placer tenerte en el programa. Esperamos que vuelvas en un futuro cercano. Igualmente, Pocho, igualmente. Espero haber hecho algún aporte. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.